Sergio, Sergio, Doctor, es que Sergio, mira, no es por molestar, es el tema de que te estoy ayudando con ponerte las diapositivas. El problema es que tu exposición no es ordenada. Tus sí, mire, compañeros están totalmente perdidos porque ven una diapositiva y tú estás explicando otra cosa. Tienes que decirme qué diapositiva para que yo la pase y podamos hacer un trabajo conjunto. Yo muestro la diapositiva que estás estoy un exponiendo, poco nervioso, doctor, creo que es eso. Perdón, me voy a pero es que organizar. no, es que ayúdate para que yo te ayude. Sí, me estoy poniendo un poquito nervioso y se me está complicando aquí. Mil disculpas le voy a pedir. Estoy en la diapositiva 12, en la teoría de la ubicación. Como les explicaba, según esta teoría, el delito se comete tanto donde se cumple la acción como el lugar donde se produce el resultado. En cuanto al tiempo que se produjo el delito, la teoría aplicable es la de la actividad, o sea, el momento en que se desarrolla la actividad criminal, o sea que no hay un tiempo exacto, pero es dónde y cuándo se ha cometido el delito. Se aplica eso en esta teoría. La siguiente diapositiva, doctor. La 13, exacto. La ausencia de la acción. Antes de considerar este aspecto de la teoría del delito, diremos que todos los elementos del delito tienen su aspecto negativo que datan recientemente y que proponen a excluir la pena concretándonos a la conducta inactiva, sino una serie de situaciones en las cuales el movimiento corporal del individuo no constituye acción en sentido jurídico penal. Así tenemos la fuerza física irresistible. En este caso hay que tomar en cuenta la vis absoluta y la vis compulsiva. La diferencia entre una y otra está en que en la vis compulsiva el movimiento responde a una manifestación de voluntad del individuo que lo dirige con sentido a pesar de que obra bajo amenaza. En cambio, en la vis absoluta el movimiento responde a la voluntad de quienes ejercen la fuerza. El sujeto violentando no domina la acción, es utilizada como caza. Por lo que he entendido, una de estas, en la vis absoluta, es cuando, digamos, hay la intención de actuar, o sea, la mala intención de actuar y dar un golpe determinado con mala intención y eso. Y en la vis compulsiva es cuando uno tiene una reacción y ya puede ser en defensa propia o en protección a algo. La siguiente diapositiva, doctor. Los movimientos reflejo no son expresión del psiquismo del sujeto y por ello resulta incuestionable la falta de acción. Estos actos pueden ser espontáneos como el estornudo o los movimientos epilépticos o provocados como la, pro, la o producidos por las cosquillas. O sea, esto nos quiere decir que son reflejos, son acciones que tenemos sin darnos cuenta. Los estados fisiológicos que impiden o anulan la capacidad de movimiento o del individuo. Así la parcialisis, la fiebre muy alta, los estados de sueño causados por la catalepsia y la encefalitis, el sonambulismo y los desmayos y algunos otros casos de absoluto inconsciencia son
todos estos en que el individuo puede decirse que carece de voluntad. Como lo dice, son actos que no son voluntarios y que pueden ser, digamos, ya sea por un aspecto, por alguna enfermedad o uno no estaba consciente. Eso sería todo, doctor. Y les pido mil disculpas, compañeros, creo que me he puesto un poco nervioso y me he desorganizado en la exposición. Andric, Buenas noches, doctor. buenas noches. ¿Empiezo, ¿Puede doctor? comenzar? Claro. Ya le he habilitado para para que pueda compartir. ¿Se ve, doctor? Sí. No se olvide, por favor, mandarme al WhatsApp su diapositiva. Está bien, doctor. Ya. Voy a comenzar, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Voy a explicar un poco más sobre la acción y su ausencia. Concepto de acción. Se dice que es el acto de una conducta humana voluntaria que produce el resultado. Cuando decimos actos voluntarios, queremos significar acción o omisión espontánea y motivada. También se dice que es una manifestación de voluntad que mediante una acción produce cambios en el mundo externo. Podemos decir que cualquier acción, cualquier acto que cometemos, cambiamos al externo del mundo con los actos que cometemos. La exclusión del concepto. Se dice que son los actos ejecutados por fuerzas extrañas a la voluntad del hombre, como son las fuerzas físicas irresistibles o los movimientos de flejos que quedan excluidos del concepto de acción. Los elementos de acción se dividen en tres, que son la manifestación de voluntad, el resultado antijurídico, la relación de la causalidad. La manifestación de voluntad nos dice que hace referente a la actividad corporal humana dirigida por la voluntad del autor, lo cual se guía con sentido. Esto nos dice que toda acción, toda actividad o todo acto que cometa el autor o el sujeto con es mandado él con voluntad propia, en lo cual se considera que es una manifestación actuada una manifestación actuada voluntariamente. El resultado antijurídico es la consecuencia del acto traducido en una modificación del mundo exterior, lo cual simplemente puede estar representado por un peligro. Esto nos dice que es el resultado de la acción o del acto que hemos cometido y es donde el resultado antijurídico, lo cual es la consecuencia del acto que nosotros o las personas han hecho, lo que fue representado o es representado por un peligro. La relación de la causalidad. La relación de la causalidad es la relación entre la manifestación y el resultado, lo cual significa que entre los dos elementos tiene que existir un nexo causal, es decir, la relación de causa y efecto. La relación de causa. La causa es por qué y qué nos ha llamado o incentivado a hacer ese acto, es la causa de es la causa de la manifestación con voluntad. Y el efecto es el resultado que nos ha dado. El acto que al cometer es el efecto que nosotros obtenemos al momento de hacer voluntariamente la acción que hemos cometido. Concepto de omisión. Decimos que el concepto de omisión es el hecho de no cumplirse ese mandato, lo cual se llama delito de omisión. Pero este incumplimiento debe provenir de la voluntad del sujeto. Caso contrario, no se constituirá un acto.
El concepto de omisión nos dice que al momento de no cumplir ese mandato o esa normativa, estamos haciendo omiso a lo que nos dice, como a la ley o a la normativa, estamos dando una omisión en lo cual nosotros voluntariamente no estamos haciendo el cumplimiento y lo cual es, si no más recuerdo, está penado por el Código Penal, que estamos haciendo una omisión ante cualquier mandato. Y al igual que la acción, en la omisión existe tres elementos, que es la manifestación de voluntad, el resultado antijurídico, la relación de causalidad entre ambos. Y agregando también a ello dos elementos propios de la omisión, que es conducta inactiva y el deber jurídico de obrar. División de la omisión. La división de la omisión se divide en tres partes, que es delitos de omisión, llamados también de simple omisión o de omisión propiamente dicha, delitos de comisión por omisión o delitos de omisión espiritual. El de omisión simple es cuando la ley nos manda a hacer algo y el sujeto o nosotros, la persona, no lo realiza, quedando aquello pasivamente. Y en los delitos de comisión por omisión es cuando el sujeto activo desobedece alguna norma y alguna norma que ordenan a actuar, que, que desobedece una norma en lo cual le mandan a realizar una acción o le mandan a que no realice la acción y le prohíbe hacer o le prohíbe que no esté realizando diferentes actividades. Y en la omisión espiritual nos hace referencia a aquellos que tienen todas las circunstancias, los factores o efectos necesarios para que ese acto no se transmita o no se produzca a personas terceras. Teorías de la relación causal. En la relación de causa a efecto, porque nada existe sin que haya una causa que lo produzca. Se divide también, o podemos nombrar que son tres aspectos: la teoría de equivalencia de condiciones, la teoría de condición más eficaz, la teoría de causalidad adecuada. En la teoría de equivalencia de condiciones es considerada una equivalencia de condiciones que considera lo sumado de un resultado. En otras palabras, nos dice que toda circunstancia sin lo cual ese resultado no se habría producido, lo cual lo considerado lo que es la causa. Y en la teoría de condición más eficaz son diferentes condiciones o todas las condiciones necesarias que hay, pero de todas esas hay una la que es más eficaz y es la cual se asigna más valor a ella para que ella entre en las condiciones más eficaces. Y en la teoría de la causalidad adecuada se dice que es necesario que la condición sea adecuada para causar el resultado. ¿Y cómo sabemos que es adecuada? Sabemos que es adecuada cuando es idónea y produce el resultado de una conclusión alcanzada. Y nos quiere decir que al momento de plantearnos y resolver esa condición o tener el resultado, nosotros producimos una conclusión en la cual decimos que es la conclusión del acto cometido, en lo cual se dice que hemos alcanzado esa conclusión. La acción en el delito con relación al tiempo y lugar. En la mayoría de los casos, el resultado se pone de manifiesto al mismo tiempo, en el mismo lugar y teniendo el lugar el acto voluntario, pero no ocurre así en algunos casos. La teoría de la actividad se toma en cuenta el tiempo y el lugar donde se ha realizado el movimiento corporal voluntario. Se dice que en qué momento, en qué lugar es donde la persona o el sujeto ha realizado ese movimiento corporal que ha sido voluntario, pero que no ha sido involuntario. Y en la teoría del resultado nos dice que todo acto tiene resultado, el cual es emergente de la comisión de un delito. Y en la teoría de un conjunto o de ubicuidad, el delito se da tanto donde se cumple la acción como el lugar donde se produce el resultado. La ausencia de la acción
No es una conducta inactiva, sino es una serie de situaciones en las cuales el movimiento corporal del individuo no constituye acción de sentido jurídico penal. Y ahí tenemos que puede ser, que nos dice, perdón, la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos, los estados filosóficos que impiden o anulan la capacidad de movimiento del individuo y el estado de inmanencia. En la fuerza física irresistible nos dice que es el movimiento que responde a una manifestación voluntaria del individuo, lo cual se dirige con sentido a pesar que el que obra está bajo amenaza. Pero ante todo eso, el individuo está haciendo con una voluntad propia. Y en los movimientos de reflejo, en los movimientos de reflejos, como nos dicen, no son expresiones de psíquicos del sujeto. Estos pueden ser espontáneas, como un estornudo o un movimientos epilépticos que son producidas, pueden ser por las cosquillas o por un golpe en las rodillas, las cuales pueden ser movimientos involuntarios, pueden ser movimientos involuntarios del sujeto o la persona. Y los estados filosóficos que impiden o anulan la capacidad del movimiento del individuo pueden ser como la parálisis, la fiebre, los desmayos. Son estados que el individuo no hace con voluntad, son actos o acciones que él comete en los cuales no entra en el concepto actos involuntarios que él comete. Y los estados de inconsciencia dan lugar a la falta de acción. Son actos que se llega de absoluta inconsciencia, que llega sin participación de voluntad. El sujeto no hace esa acción voluntariamente, sino está en un inconsciente donde él solo hace un hecho, pero no hace lo que es la acción. Sería doctor. ¿Ha concluido? Sí, doctor. Doctor, sacó un video más para reforzar el tema. ¿Será posible que lo puedo proyectar? Claro que sí.
¿Alguna duda, alguna pregunta tal vez que quieran hacer a su compañero? Yo, doctor. Silver. Sí, ¿nos podría dar un ejemplo de un delito de comisión por omisión? O aclarar un poquito más ese punto. A ver, yo les voy a Claro dar que un sí, Silver. ejemplo de... Es cuando Siga, siga. quería aclarar, doctor, pero Siga, siga. siga, doctor. Es cuando dice de comisión de omisión, es cuando el sujeto activo es cuando desobedece una norma que le ordena actuar. Es cuando, por ejemplo, a nosotros nos dicen, por ejemplo, que hagamos una cosa o esté normado, digamos, que debemos realizarlo y nosotros lo dejamos ahí, no procedemos a actuar, o hacerla, perdón, a cumplir la norma. Y en otra contraparte es cuando una norma o algo nos prohíbe determinadas actitudes, nos prohíbe realizar diferentes actos, pero nosotros los realizamos, esos actos, aunque nos prohíba, los realizamos voluntariamente. A ver, cuando hablamos de una acción, es un hecho el cual estamos buscando, ¿no? El que estamos deseando. Por ejemplo, el asesinato es un hecho que una persona está buscando quitarle la vida a otra. Entonces va a utilizar un medio que puede ser un arma blanca, un arma de fuego, o va a realizar algún acto que le produzca a la víctima la pérdida de la vida. Cuando hablamos de la omisión, que resulta ser, como dice su nombre, el no realizar algo que puede causar un daño contra la vida, contra las personas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo parqueo un vehículo, una pendiente, y no me aseguro de que el vehículo está completamente detenido, que esté con freno de mano o que esté, digamos, con las llantas dirigidas hacia la acera para que no se suelte y se vaya hacia abajo, ¿no? En estas circunstancias, si yo no tomo las precauciones, ¿no? Por omisión y el vehículo rodara colina abajo y causara daños, por ejemplo, quitando la vida a personas o en el caso de daños materiales, estaríamos hablando de omisión. En el caso de la acción por omisión, se refiere a que yo debiendo realizar un acto preventivo para que no se realice un daño mayor, un daño, yo no realizo esos actos de precaución, ¿no? Por ejemplo, pasarme una luz roja. Sé que debo frenar cuando está la luz roja y en esa ausencia de esa omisión al frenado, continúo y obviamente me estrello, produzco un choque o en algún caso puedo ir atropellando a una persona. Un poquito para que nos demos mejor cuenta de estos, de lo que es la acción y la omisión. Bueno, entonces continuaría Conde. Sí, buenas noches, licenciado. Tuve un inconveniente con mi computadora. Mi cargador lo he hecho, parece quemar, ha reventado en el enchufe. Y ahí estaban mis diapositivas, pero lo hice en borrador antes de pasar a la computadora. Y no sé si podría exponer así o es que no se va a poder, licenciado. Como guste, como guste. Le puedo pasar las fotos hice mapas conceptuales porque ya no pude rescatar mis diapositivas hasta el lunes por lo menos. Ya, Hacerlo puede arreglar. compartir esas mapas conceptuales. A su WhatsApp le puedo mandar, licenciado.
pero compártalas nomás. Obviamente me tiene que enviar igual. Mm, A ver, un ratito. Adric, Doctor, envíame sus diapositivas, por favor, al WhatsApp ahorita. ya, doctor, ¿a su personal o al grupo? A los dos. Ya está bien, doctor. Mir, lo mismo, tiene que pasar al grupo. Deben colocar, por favor, su nombre en las diapositivas, ¿ya? Entonces, licenciado, ahora puedo exponer así nomás y luego pasarle las diapositivas y ahorita Sí, solo sí, le he dicho que sí. mandarle por WhatsApp mis mapas conceptuales. Ya, muy bien. Pero Entonces voy a, comparta sus mapas conceptuales, pues. o sea, lo hice en mi cuaderno, no sé si me entendió, en las mapas conceptuales en borrador Pero y fotos tiene, me dice. sí, tengo fotos. Esas fotos, súbalas. Eh, ¿Cómo podría subirlo? La verdad no sé cómo. Ya, Tengo que mandarle, yo creo, para que usted lo ponga. el problema, voy a estar con el mismo problema con Mir, que no voy a saber cuál es el mapa, cuál es lo que tiene que exponer o qué no tiene que exponer. Mm, Entonces, ¿cómo podría subirlo? Es que no Doctor, sé la verdad cómo. Silver, sí, yo le puedo ayudar a Sheila. Tienes en tus archivos, ya tienes la opción de compartir la pantalla de tu celular o de tu laptop. Entonces, Eh, habilita la opción compartir y te vas a tus fotos, a tu galería y ahí, a partir de ahí vas a ir a... eh, Ahorita estoy por celulares que no me han entendido. Mi computadora Sí, sí, pero se está puede desde mal. el O celular. sea, ¿dónde voy? Hay una pantallita verde que dice compartir con una flecha apuntando hacia arriba. Sí, 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 sí. Apretas Y eso luego, y se habilita ya la pantalla de tu celular y a partir de ahí puedes ir a tu galería. muy bien, muy bien. Muchas gracias, compañero. No sé si ya lo pueden ver, que yo creo que sí, ya estoy compartiendo. sí, sí. Bueno, Muy dentro de bien. lo que se puede, algo se ve, ¿ya? Pero no importa, de esa manera vaya compartiendo, así usted puede guiarse para ir explicando el tema, ¿ya? Sí, muy bien, doctor, gracias. Bueno, voy a empezar. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Bueno, la acción en su ausencia, ¿no? Es la forma de actuar de una persona de forma voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra. En sí, la acción de una intención de resultado. Una acción siempre va a tener eh, una intención, lo cual su efecto va a ser el resultado. Tenemos 4 elementos que se divide. La exclusión del concepto. Tiene 3 puntos importantes. La primera, reacción inmediata involuntaria a un estímulo externo o interno. El segundo punto, actos provenientes al margen de la voluntad del hombre. El tercer punto, excluye acciones involuntarias como los reflejos o movimientos. El segundo elemento, fuerza física irresistible. También sería eh, el es la imposibilidad al sujeto de todo movimiento. El tercer elemento, movimiento y reflejos. Se divide en 2 puntos importantes. El cuerpo refleja un estímulo determinado y como respuesta el cuerpo tiene un movimiento involuntario. O sería, me refiero a que sería una acción automática del cuerpo al sentir, ya sea una en defensa propia o algo. El segundo punto, también
sería la secreción de una glándula. El cuarto elemento importante sería el pensamiento. Es una forma de almacenar las ideas para poder representarlas en nuestra realidad. Tenemos los elementos de la acción. Se dividen en 3 elementos importantes. La primera, manifestación de voluntad. Es el resultado de todo proceso volitivo del hombre que transcurre de lo subjetivo, es decir, la voluntad interna hacia la voluntad externa. Por lo tanto, tiene la relevancia jurídica, es decir, poder expresar lo que sentimos por dentro y que nuestro, ¿cómo les puedo explicar? Que nuestra voluntad tenga una relevancia jurídica. El tercer elemento es el resultado. Son las consecuencias del acto, operación, proceso o suceso. El tercer elemento sería la causalidad. Entre la manifestación de voluntad y el resultado. Entre los dos elementos tiene que existir un nexo casual, o sea, una relación de causa y efecto. La omisión, su concepto es, abarca tanto el hacer como el omitir, es decir, es abstenerse alguna acción y que ésta será sancionada. El autor Edmundo Mesger lo que hace que la omisión sea la omisión es la acción esperada que el autor ha omitido emprender. Y se divide en tres puntos. Manifestación de voluntad. 3 elementos y la relación de causalidad. También tenemos los elementos propios, que está dividido en 2 puntos, la conducta inactiva y el deber jurídico de obrar. También se divide en 3 puntos importantes, los delitos de omisión, en los cuales sería delitos de omisión, delitos de comisión por omisión y delitos de omisión espiritual. Delitos de omisión. Cuando una persona herida o amenazada de peligro o cualquier forma, debe, si omitiera prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o diera aviso inmediato a la autoridad, tuviera, yo creo, la seguridad que quisiera. Se refiere a no omitir o no dejar, digamos, de avisar que está corriendo en peligro. Delitos de comisión por omisión son aquellos en que el sujeto activo desobedece una norma que le ordena actuar o una que le prohíbe adoptar determinadas actitudes. Delitos de omisión espiritual son aquellos en los cuales se tiene en cuenta todas las circunstancias de terceros. Son constitutivos de culpa porque no se ha adoptado las medidas necesarias para que el propio acto no ocasionase efecto. Voy a mandar la siguiente foto, licenciado. Siga, siga. Eso ya mandé.
Ya. Ya, bueno. Teorías de la relación causal. Es la relación entre la causa y el efecto, porque nada existe sin que haya una causa que los produzca. La teoría de la causalidad se ocupan de investigar las causas que han influido en el resultado físico de un acto ejecutado por el hombre. Se divide en 3 elementos. La primera, teoría de la equivalencia de condiciones. Es causa toda circunstancia sin la cual el resultado no se habría producido. Teoría de la condición más eficaz. Si asignara el valor de causa a la condición que más eficazmente haya contribuido a producir el resultado. Teoría de la causalidad adecuada. Es necesario que la condición sea adecuada para la causa el resultado. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuándo puede afirmarse que la condición es adecuada? Cuando es idónea. La acción en el delito con relación al tiempo y el lugar. Teoría de la actividad. Se divide, en 3 puntos. La primera, teoría de la actividad. Esta toma en cuenta el tiempo y el lugar donde se ha realizado el movimiento corporal. Lo que importa no es el acto prohibido por la ley en sí, sino el hecho de haberlo cometido. El segundo elemento, teoría del resultado. El lugar, el momento en que se ha puesto de manifiesto el resultado. En algunos casos, los resultados se manifiestan en distintos lugares y momentos. En cambio, solo existe el peligro de producirse el resultado. El tercer elemento, teoría de conjunto o de ubicuidad. Según esta teoría, el delito se comete tanto donde se cumple la acción como en el lugar donde se produce el resultado. Voy a mandar la siguiente foto. Continúe. Ya, perdón. Bueno, la ausencia de la acción. Todo delito tiene su aspecto negativo. La ausencia de la acción no es la conducta inactiva, sino una serie de situaciones. Se divide en 4 elementos. La primera, la fuerza física irresistible. Vis compulsiva. Significa el movimiento responde a una manifestación de voluntad del individuo. Vis absoluto. Significa la voluntad de ejercer la fuerza. La fuerza del sujeto violentado no domina la acción. El segundo elemento, los movimientos reflejos, sí. Estos actos pueden ser espontáneos como el estornudo o los movimientos epilépticos o provocados los producidos o por las